Numeral 3 de nuestro estudio. Esther se arriesgará para poner fin al luto de Mardoqueo. Como dijimos en el video anterior, en el versículo 15 y 16 vamos a ver bien interesante esto. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora bien, la primera definición de soberanía es que tú has nacido para esta hora, así le dice, pero la respuesta a la soberanía es decir, si eso es cierto, voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Si perezco, que perezca. No estoy seguro de cuánto de lo que Esther dijo en esta frase fue una decisión espiritual, o si ella había pensado en todas las opciones y se había figurado que en 11 meses ella iba a morir de todas maneras. Así que bien podía correr el riesgo y tener por lo menos la posibilidad de escapar de la muerte si Dios en verdad estaba en todo esto. Pero sea lo que ella haya querido decir, sus palabras nos llegan con un gran poder. Incluso se han usado estas palabras como títulos de libros. Si perezco, que perezca. Es una frase que nos recuerda que nuestra propia supervivencia no es lo único importante, que el asunto importante es que cooperemos con el Dios Todopoderoso y que estemos disponibles para Él, nos use donde Él quiera que nos haya colocado, en las situaciones que enfrentamos. Miren cómo dice luego la Biblia, versículo 17. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En el próximo mensaje, dentro de 8 días, si el Señor nos presta la vida, veremos cómo todo esto es parte de un maravilloso plan para rescatar Dios a su pueblo. Pero antes de concluir nuestro estudio de este capítulo, permítame hacer un énfasis importante en una aplicación a esta verdad a nuestros corazones. Para la iglesia, hay un título que lo vimos ahí implícito y es la soberanía de Dios. Algunas personas dudan que el Señor esté de verdad en control en todo lo que sucede. Se enteran de las tragedias en el mundo y se preguntan si quizás Dios tenga suficiente poder para vencer lo malo. O se enfrentan en lo que parece ser un obstáculo insuperable y llegan a la conclusión de que tal vez el poder de Dios sea limitado. Hermano, no entendemos todo lo que sucede en esta vida, pero sabemos por medio de la Biblia que Dios tiene la última palabra. En el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Piensen en las implicaciones de estas palabras. El Señor tiene control absoluto de todo el universo, reina sobre todo y sobre todos, y su poder es mayor a todos los demás. Los términos omnipotente, omnipresente, omnisciente se usan frecuentemente para describir a Dios. En otras palabras, nuestro Dios lo puede todo. Está en todas partes y lo sabe todo, lo que significa que no hay nada más allá de su conocimiento o de su capacidad para dirigir y controlar. Todos los eventos de nuestra vida, de la historia de la humanidad, han sido controlados por Dios. Y este Dios, sin límites e insondable, para quien no hay impedimentos y quien tiene el control absolutamente de todo, nos adopta como hijos. ¡Qué maravilla! Cuando empecemos a comprender esta verdad, la paz y el descanso inundarán nuestra alma. En la medida que más comprendemos que Dios tiene el control sobre todas nuestras vidas, entrará una paz que puede sobrepasar todo entendimiento. Si crees que el Señor es todopoderoso, ¿se trata solo de un conocimiento intelectual o eso afecta tu forma de pensar y de sentir? Cuando entendemos que nada sucede sin su conocimiento, sin su dirección, sin su propósito misericordioso, podemos dejar a un lado el temor y experimentar la verdadera paz de Dios.
Esa es su soberanía. Y su soberanía la vemos no solamente en este texto de Esther derramada por todo el libro, sino que lo vemos en cada punto de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la historia del hombre. Imagínense un tapete que nosotros lo vemos por debajo, que es lleno como de puntos y de unos hilos, pero que no conocemos cuál es el frente. Cuando estemos al otro lado, cuando estemos más allá del sol, cuando estemos en su presencia y nos volteen el tapete, vamos a ver cuál es la figura que había, comprenderemos de qué se trata todo esto. Un segundo punto en nuestra aplicación es la responsabilidad del hombre. Es la responsabilidad del hombre. Se le puso una tarea a Esther y ella estaba a punto de irse por la tangente. Hay dos sendas paralelas que marchan una al lado de otro hasta el fin. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Estas sendas nunca se unen en la vida, pero tal vez como dos rieles del ferrocarril, que si uno ve así a distancia, a la mayor distancia que uno puede ver que ellas se juntan. Algún día en la eternidad podremos resolver el asunto de la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Pero hay una manera que quiero darle hoy, mis hermanos y amigos, para que lo podamos mirar. Permíteme enseñársela. Es tan sencilla que muchas veces nos tropezamos en ella. Deje que Dios se encargue de su soberanía y usted preocúpese por su responsabilidad. Es la única manera en que nosotros descansamos. ¿Te parece que esto tiene sentido? Sé que algunos se afanan más por entender más la soberanía de Dios y recostarse obviamente a la responsabilidad de Dios, pero no hay nada, pero no han hecho ni la más mínima cosa por el Señor en muchos años. Personas que fijan toda su vida, obviamente, tenemos el descanso de la soberanía de Dios, pero se quedan sentados en las iglesias preguntándose y cavilando sobre la soberanía de Dios y dejan a un lado lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros dentro del reino, dentro de la iglesia. Te voy a dejar 5 puntos de reflexión y es muy factible que te los enviemos a los correos y a los chats que tenemos. Y quiero que reflexiones sobre estos puntos y comprenderás cuál es tu responsabilidad. Hay un primer punto sobre la soberanía. Estamos hablando de la responsabilidad del hombre, pero tengo que hablar de la responsabilidad de Dios como un límite. La soberanía de Dios explica lo que el hombre por sí solo jamás puede imaginarse. O sea, las cosas incognoscibles de la vida. Un segundo punto, la soberanía de Dios se extiende incluso a los que no le conocen. No es solamente para su pueblo. Un tercer punto, la soberanía de Dios nos anima en las situaciones difíciles. En las situaciones difíciles nosotros tenemos que actuar como iglesia, como miembros de una iglesia, como miembros de una sociedad, pero nos anima en que podemos entender que hay un Dios soberano. La soberanía de Dios, un cuarto punto, no nos exime de las decisiones personales. Tenemos que tomar decisiones. Claro, nos recostamos a la soberanía de ese Dios poderoso que tenemos, que habla en Apocalipsis 4, que Él está sentado en el trono. Esa es nuestra tranquilidad, nuestro gozo. Pero no nos exime de tomar decisiones. Y un quinto punto es, la soberanía de Dios exalta la importancia de cada individuo, pero sin concluir que Dios te necesita como algo imprescindible. Miren lo que le decían a Esther: si tú no tomas la decisión, de alguna manera vendrá la solución para el pueblo. Así que te da importancia, Dios te da importancia a ti, pero de ninguna manera podemos concluir que Dios te esté necesitando para que el mundo funcione. Ahí tenemos estas dos aplicaciones, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero fíjense que tal vez en el versículo 2 o 3 y en el versículo final, como el 16, se hablaba de que la gente iba a ayunar o estaban ayunando apenas escuchaban la noticia. Y había lloro, y había ayuno. Quiero hablar del ayuno y de la oración a la querida iglesia. Miren, definamos el ayuno. ¿Qué es?
es abstenerse voluntariamente de entregar nuestro derecho y libertad de comer o beber, o de comer y beber para tener un tiempo de cercanía al Señor. Es abstenerse del derecho que tenemos nosotros de comer y de beber, o de comer y beber. Y para entender este tema del ayuno, que quise dejarlo dentro de las aplicaciones, porque quiero exhortar a la iglesia para algo. En Mateo 6, vamos todos por favor a Mateo 6, versículo 16, por favor, en la copia que ustedes tienen de la Sagrada Escritura. Mateo 6, 16. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero hacer unas reflexiones acerca del ayuno, y si alguien tiene alguna duda, por favor nos lo expresa por los chats que tenemos o por los correos, y yo le despejaré cualquier duda que tenga. Quiero exhortar a la iglesia a un ayuno. Quiero exhortar a que en el transcurso de esta semana, ya sea que ayunes un solo día o que ayunes una mañana, eso sí, le estoy hablando a las personas que tienen la posibilidad de hacerlo. Hay personas que médicamente o físicamente no pueden hacerlo, pero aquellas personas que podemos hacerlo, exhorto y le pido a la iglesia que la iglesia nos unamos en el transcurso de la semana a que reflexionemos en ciertos textos que les voy a enviar a los correos. Vamos a reflexionar en esos textos, vamos a estar orando y vamos a hacer un ayuno, ya sea una mañana, ya sea un día entero, o sea, el desayuno y desayuno hasta el otro día. Cada cual en su interior, cada cual con Dios pacta de alguna manera el tiempo y la forma como lo debe hacer. Pero es importante, el ayuno es comida. El ayuno no es dejar de ver televisión, el ayuno no es dejar de chatear, el ayuno no es dejar de pecar. Entonces, miren estas reflexiones que pueden ser inclusive la respuesta a ciertas preguntas que ustedes pueden tener. Este texto que vimos estaba en el Sermón del Monte, o sea que era muy importante, tiene una connotación muy importante. Estoy escribiendo algo acerca del ayuno que después lo compartiré con la iglesia. Es una de esas disciplinas espirituales que más descuidada están. En este verso que vimos hay una suposición: cuando ayunes. Viene de este capítulo 6, donde dice cuando ores, cuando des limosna. El Señor está presuponiendo que ayunas, que das, que oras. Entonces da unas indicaciones de cómo hacerlo y que hay una recompensa. El ayuno no es un medio de gracia en sí mismo. Si lo sumamos con la oración se convierte en un medio de gracia, pero solito no es un medio de gracia en sí mismo. No es un medio para convencer a Dios de nuestros caprichos. No es para decirle: yo quiero la última Toyota, Señor, así que voy a ayunar del día jueves hasta el domingo. No, para eso no es. Sería un pecado si tú lo haces. Mejor no agregues un pecado más a los que muchas veces cometemos. Es un medio para un fin último principal. Es un medio. No es en su totalidad lo que hay que hacer. Es una acción externa con fines internos. Es para una devoción a Dios. Hay una costumbre religiosa del movimiento pseudo-judaizante. Y quizás hay un documento que se llama el Didaché. Tal vez se pronuncia así, se escribe Didaché. Es un documento que salió después de los apóstoles, y era un documento donde ciertas costumbres de los judíos trataban de que se fueran cristianizando. Me explico. Con respecto al ayuno decía: miren, los judíos ayunan lunes y jueves, tú, cristiano, ayuna martes y viernes. No somos como los judíos, pero sacamos fecha también como ellos.
Eso es una especie de movimiento pseudo-judaizante, tratar de cuadrar unas fechas todas las semanas para que nosotros podamos ayunar. Los judíos unos días y nosotros otros. Bueno, en fin, nuestra carne, créanme, nuestra carne se revela a lo que el Espíritu desea. Cuando dice que vamos a ayunar, uno ya empieza a sacar una cantidad de excusas. De pronto esta semana no, porque tengo muchas cosas para hacer, o aquella cosa. La carne siempre se revela. Es como cuando vamos a orar. Uno tiene que hacer inmediatamente lo que la carne no le gusta, tiene que hacerlo. El ayuno es una buena manera de identificarnos con la autonegación que el cristianismo implica. En Mateo 9:15 dice: les dijo Jesús, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Se está pidiendo que ayunemos. El esposo nos fue quitado, el esposo viene en camino a casarse por la iglesia. Mientras tanto tenemos que ayunar. Ha sido muy descuidado, la iglesia se ha relajado mucho. En la Sagrada Escritura hay más o menos unos 70 y pico versículos que hablan del ayuno, tal vez 40 en el Antiguo Testamento y 30 en el Nuevo Testamento. Pero tenemos que contestarnos una pregunta: ¿por qué se ha olvidado? ¿Por qué hay tanta ignorancia y predisposición al ayuno? Primero, porque todos venimos de un trasfondo romanista. He tratado de quitar de mi vocablo el hablar de católico romano. Yo también soy católico, pero no soy romano, ¿cierto? Entonces había una especie de ayuno romano que se usaba mal. En la Cuaresma se abstenía de comer carne, pero podía comer pescado. En mi caso soy feliz y en vez de comer carne como pescado. Soy aficionadísimo al pescado. Casi todas las reuniones ayunan. Entonces la gente piensa que por ayunar se está pareciendo al católico romano o al romano, o se está pareciendo al musulmán, o se está pareciendo al judío. Ahora, ayunan por razones incorrectas. Hay un ayuno que es terapéutico y lo utilizan los médicos o aquella gente que habla de cosas de nueva era, para salud. Inclusive hay ayunos que dicen que es para conectarnos con el universo. Inclusive usan mantras durante esa semana. Ese no es el ayuno que estoy hablando. Ese ayuno es completamente pecaminoso. El ayuno, como les dije, es de alimentos, o es de alimentos y bebidas, no de televisión, no de pecados. Ahora, quizás lo hemos dejado mucho a un lado por el desconocimiento que tenemos de las prácticas de nuestros padres posapostólicos, de los puritanos, del conocimiento de nuestra historia. Si nosotros leyéramos un poquito más de la historia del cristianismo, encontraríamos el ayuno en todas las etapas, y el ayuno muy usado por estos cristianos tempranos. Ahora, uno de los estorbos grandes para que la iglesia ayune, o muchas personas ayunen, es el hedonismo. Es la cultura del deleite. Esto no es bueno, esto no es agradable ayunar, y entonces no compagina con el tema del hedonismo que se ha metido mucho en las iglesias. ¿Cómo hacerlo? Se debe ayunar con un propósito. Como iglesia tendremos un propósito, y es que Dios nos ayude a tener santidad y a incrementar más nuestra fe. Sin santidad nadie verá a Dios. Un objetivo de la iglesia es tener unos músculos fuertes en santidad. Ese será un propósito. ¿Cómo hacerlo? Físicamente, de acuerdo a nuestra medida. Es imposible que, si tú nunca has ayunado, planees un ayuno de 3 días. Es muy difícil para ti. Es alguien que esté semanalmente haciendo algún ayuno de un día y después haga 2 días así. Pero si tú quieres, dices, bueno, la última comida es la cena de hoy y almorzaré. Lo dejaré hasta el almuerzo. Tú lo cuadras con el Señor cualquier día de la semana. Tenemos esta semana para que la Iglesia Bíblica Semillas de Fe se una en ayuno y oración. Ayuno y oración. Les voy a dar unos textos para que lo reflexionemos. Ahora, durante
todo este estudio y lo que tú busques del ayuno, siempre vas a escuchar ayuno y oración, ayuno y oración. Son indefectiblemente inseparables, tienen que estar juntos. No puedes hacer el ayuno solito sin orar. La oración tiene que estar acompañada de ese ayuno con este propósito. Ahora, en ese capítulo 6, versículo 16 en adelante, vimos que hay una forma de no hacerlo, no como los hipócritas. No como los hipócritas que están falseando el propósito por el cual lo están haciendo. Y no hacerlo como los austeros. Esa palabra austero significa triste en gran manera. Esa palabra también fue usada cuando Jesucristo se encontró con estos caminantes de Maús, cuando habían visto que su maestro había muerto. Esa es la misma palabra, esa palabra griega austero es la misma que es utilizada de tristes en esa versión en Lucas. Ahora, es importante también hacerlo privadamente, en secreto. Ahora, en secreto es muy difícil porque tu esposa o tu esposo se va a enterar, o tu hermano o tu hermana se va a enterar que tú no comiste en el día. Entonces no es completamente secreto, pero ese secreto habla de que tú no hables con voces en la calle, o que todo el mundo te vea, o que te vean, ve, ¿por qué estás así como triste? No, es que llevo 2 días de ayuno. No, el Señor prohíbe eso, el Señor ve como pecaminoso que se haga de esa manera. Tiene que ser, tú tienes que tener una alegría interior. Si estás ayunando, si estás haciendo para el Señor, para su gloria, tienes que tener una alegría especial, que la gente no note que tú estás en ayuno. Ahora, cuando se hace como iglesia, es porque tenemos un objetivo común, entonces nos vamos a enterar muchas personas. ¿Para qué es el ayuno? El ayuno es para la gloria de Dios. No es para nuestra gloria, no es para la gloria de Semillas de Fe, no es para decir que estuvimos durante la semana. Yo pude haber planeado tres mañanas de la semana, o una mañana de la semana. Lo que sí les pido, mis hermanos, es oración. Tenemos que orar por lo que está sucediendo, tenemos que orar por la santidad de la iglesia, tenemos que orar para que nuestra fe se fortalezca, porque el castigo que hay, la forma como se está viendo esta pandemia también sobre la iglesia, es por eso. Nos falta santidad, la hemos dejado a un lado. ¿También para qué? Para ver la gravedad de nuestros pecados. También como un medio para buscar la comunión con Dios, para luchar con el pecado. Esto nos separa de los deleites. Al ayunar estamos separándonos de los deleites de la vida. Como les dije, Iglesia Bíblica Semillas de Fe va a ser un ayuno durante la semana, ya sea un día, ya sea 2 días. Tú planéalo como tú quieres, pero es para santidad. Y vuelvo y lo repito, para que no se nos olvide, es para santidad y para incrementar nuestra fe. Pueden haber propósitos personales, pero este es un propósito congregacional. Si tú tienes uno personal, también es entre Dios y tú. Y créeme, es una excelente evidencia de la salvación. Es una excelente evidencia de la salvación. Así que, mis queridos amigos, hermanos, quiero dejarte esta exhortación de que nos unamos en un ayuno, en una oración, como iglesia, delante del Señor, para buscar su rostro, que el Señor nos ayude a incrementar nuestra santidad. La santidad se ha visto comprometida en toda la iglesia de Cristo durante muchos años, y precisamente es por eso que llegan estas situaciones. El mundo está pensando miles de cosas de por qué es la pandemia. Es un castigo para el mundo. Para nosotros es una llamada de atención. Así que quería dejarles esta tarea, esta exhortación. Así que vamos a orar, vamos delante del Señor en oración. Nuestro Padre, queremos, Señor, darte infinitas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese versículo 14 y ese versículo 16 y ese versículo 2 y 3 que han hablado a nuestras vidas, que han hablado a la iglesia, Señor. Gracias porque nosotros entendemos la fortaleza de tu soberanía. Tu soberanía no se ve comprometida por la debilidad de mi compromiso. Tu soberanía es grande,
Tu soberanía es única, tu soberanía se cumple porque están los decretos establecidos desde antes de la fundación del universo. Gracias porque nos has dado a nosotros una responsabilidad humana, porque tenemos algo para hacer, porque podemos contribuir en el reino, porque podemos contribuir, así sea de una manera pequeña. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu nos fortalezca en la semana, que seamos capaces de romper aquellos deleites, que seamos capaces de romper aquella posibilidad que nos das de hacer un ayuno, así sea cortico, así sea largo, así sea de una mañana, así sea de un almuerzo, pero que podamos ir delante de ti con humildad, diciendo: Señor, no tenemos nada para ti, no somos nada, dependemos completamente de ti, queremos ver tu rostro, queremos, Señor, que mires con bondad y con amor a la iglesia y a la iglesia bíblica Semillas de Fe, todo lo que nos hemos equivocado, todo lo que hemos pecado, cuántos errores hemos cometido, Señor. Te pido que nos ayudes, y este ayuno es una posibilidad de buscar tu rostro en humildad, en amor, en esperanza de que tú vas a estar con nosotros. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu salvación es esa fortaleza, es esa roca fuerte sobre la cual nosotros estamos parados y tenemos esta gran tranquilidad, que si en esta pandemia o en la otra o en la siguiente tú nos llamas a tu presencia, estamos tranquilos, estamos felices, estamos gozosos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Regálanos 8 días más de vida para que podamos continuar en este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.